Bueno, yo soy el doctor Juan Antonio Calderón González. eh, Hice medicina interna en el Hospital Civil de Guadalajara y terapia intensiva con el grupo del doctor Sánchez Nava y con excelentes maestros y compañeros en el Hospital San José. En este momento soy miembro de la mesa directiva internacional de WinFocus, como digamos representando a México en la parte de Latinoamérica junto con otros colegas argentinos y chilenos, y estamos en la mesa directiva mundial de esta red internacional de ultrasonografía crítica. Y bueno, tengo el privilegio y el honor también de haber sido cofundador junto con algunos compañeros en Guadalajara de la Asociación Mexicana en Ultrasonografía Crítica y Urgencias, que ustedes pueden encontrar en nuestros sitios web, nuestro canal de YouTube, en Facebook, etcétera. Entonces, pues bueno, en esta ocasión voy a hablar del papel de la ecografía crítica como tal en los pacientes con COVID-19, pero antes de iniciar quisiera hacer un reconocimiento por este medio a todos los médicos que dijeron que sí a los pacientes de COVID, aquellos que con gran valor y valentía están viendo a los pacientes en diversos hospitales, con gran sentido de servicio, de vocación. Un saludo y un agradecimiento y un reconocimiento a todos ellos, igualmente al personal de enfermería, particularmente de la clínica donde estoy trabajando, en el Hospital General de Zona número 4, que están haciendo una gran labor porque nuestra unidad es exclusivamente COVID, y al mismo tiempo al personal que casi nunca se menciona, que es el personal de limpieza, el personal de intendencia, que también está laborando con con mucha vocación, con mucho sentido de servicio y que pocas veces se menciona. Así que una dedicatoria a todos ellos en nuestra clínica, que es absolutamente COVID en estos momentos. Muy bien, bueno, vamos a iniciar. El objetivo de esta plática es describir propiamente el papel de la ultrasonografía crítica, point of care, que así se le ha llamado en el punto de atención. Es una manera de alguna forma de diferenciarla de la ultrasonografía convencional que hacen los compañeros y colegas radiólogos. Ustedes saben que el objetivo de la ultrasonografía point of care en el área de emergencias o de cuidados críticos es que el mismo médico, el clínico, el que está tomando las decisiones a pie de cama, utilice el ultrasonido como una herramienta, como una extensión de la exploración física, que asociada con datos clínicos pueda llegar a un diagnóstico y a una mejor decisión ahí en el escenario crítico. ¿Ok? El contenido de esta plática es primero una pequeña introducción, luego voy a hablar del papel del ultrasonido pulmonar en este escenario particular del COVID, presentarles algo de nuestros casos en el Hospital General de Zona número 4, igualmente del papel del ultrasonido cardíaco, porque me voy a enfocar más a lo pulmonar y cardíaco, y después voy a tocar algunos puntos de otras utilidades, como son los accesos vasculares, y por último las conclusiones. Inicio comentándoles este documento que salió recientemente de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, que podemos aplicar muy bien a lo que es el ultrasonido point of care, en el cual nos preguntan quiénes deben de hacer propiamente la ultrasonografía crítica o la ecografía o el ecocardiograma. ¿Quién? Pues obviamente debe de ser el más capacitado. Desafortunadamente en estos momentos no hay oportunidad realmente para la enseñanza, para detenerse. Tiene que ser el más capacitado. Igual que como sucede, por ejemplo, con la vía aérea, que el más experimentado es el que va a manejar la vía aérea. Igualmente, el que esté mejor entrenado en ultrasonografía crítica es el que lo debe de hacer, porque se requiere poco tiempo, se requiere tomar imágenes muy precisas, almacenarlas y tener una gran capacidad. Desafortunadamente, actualmente estamos viviendo un gran entusiasmo por la ultrasonografía crítica, pero poca preparación. Hay desafortunadamente pocos profesores certificados con visores e inspectores internacionales. ¿A quiénes? Bueno, aquellos que verdaderamente veamos que tienen un beneficio clínico y que podamos obtener una información importante a corto plazo por el riesgo que esto significa. ¿En dónde vamos a hacer ultrasonografía crítica? En las salas de urgencias, desde luego, en las salas de hospitalización, en la terapia intensiva. Todos estos escenarios son factibles de utilizar el ultrasonido point of care. ¿Cómo? Pues va a ser un ultrasonido enfocado. La misma sociedad americana lo dice. O sea, no van a ser estudios de gabinete extensos, completos, como lo haría un cardiólogo en un estudio de gabinete o un radiólogo. Aquí es el ultrasonido enfocado. Esto nos lo menciona la Sociedad Americana de Ecocardiografía, pero lo venimos haciendo los intensivistas y los urgenciólogos desde hace ya
varios años, al menos más de 15 años. Un ultrasonido enfocado a responder preguntas específicas que nos hacemos a pie de cama. También podemos hacer una ecografía crítica avanzada. Por supuesto que también lo podemos hacer. La recomendación es que utilicemos aparatos portátiles porque son más fáciles de limpiar, porque no contaminamos al demás personal, porque además no estorban, porque los aparatos portátiles, incluso los de bolsillo, los que son wireless, son muy útiles para estos escenarios, pero algo muy importante que la misma asociación recomienda es que estos aparatos tengan la capacidad de almacenar imágenes, porque el análisis hay que hacerlo post proceso. Después de tomar las imágenes, hay que salirse del cubículo y revisar las imágenes y de esta manera tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación, que estos equipos tengan la capacidad de almacenar sus imágenes. Desde luego hay que utilizar protección personal, protección para el equipo, y para esto no es nuevo, ya hay unas guías de asociaciones de radiología de cómo sanitizar, si es que es propia la palabra, a los equipos de ultrasonido, y no me voy a detener, pero ahí marca qué es lo recomendable, qué material, porque no podemos usar cualquier material, puesto que dañan los transductores, dañan los equipos, dañan las membranas, etcétera. Muy bien, después de esta breve introducción, vamos a hablar del ultrasonido pulmonar como tal en el COVID. No me voy a detener por cuestiones de tiempo, no es un curso, no es un taller de cuestiones muy básicas, pero vamos a mencionar algunas cosas que son importantes. Desde hace desde principios de año se vino una gran escalada, una cascada de artículos de ultrasonido pulmonar tremenda. Yo creo que lo que no se había publicado a lo mejor en 1 o 2 años se dejó caer en los primeros meses, así de fácil, ¿no? Gente que a lo mejor ni siquiera conocíamos que practicaba, centros que no sabíamos que utilizaban el ultrasonido, salieron artículos de todos lados, y desde luego las de los profesores y autores internacionales muy bien conocidos, pero hubo una gran cantidad desde los últimos meses, desde febrero hasta ahorita, una gran cantidad de artículos sobre ultrasonido pulmonar. Prácticamente se retomó, por no decir que hasta se puso de moda, ¿no? Hablar del ultrasonido pulmonar tenemos que remontarnos a los estudios de Gino Soldati, este médico italiano que ha descrito los artefactos pulmonares, yo creo, mejor que nadie. Y nos recuerda, de acuerdo a sus estudios experimentales en animales, sobre todo en pulmones de conejo, de ratones, etcétera, que el ultrasonido pulmonar funciona como un gran densitómetro, entendiendo la densidad como la cantidad de masa expresada en gramos en la cantidad de 1 mililitro. Así podemos decir que la densidad normal del pulmón es de 0.15 gramos por mililitro, es decir, que el 85% del pulmón es aire y el 15% es agua extravascular pulmonar, es tejido conectivo. Y a medida que en forma, digamos, patológica, el pulmón empieza a perder aireación, se vuelve más denso, se vuelve más pesado. Empieza, por ejemplo, en los casos patológicos de edema pulmonar, ya sea hidrostático o neumogénico, un aumento en el agua extravascular pulmonar, aumento del tejido inflamatorio, etcétera, y empieza a perder aireación, de tal manera que en los síndromes intersticiales como en el COVID, la densidad del pulmón es aproximadamente de 0.40 gramos por mililitro, es decir, el 60% es aire y el 40% es otro material. Y a medida que va perdiendo aireación, se vuelve más denso, por ejemplo, en el pulmón blanco, en el cual hay un 40% de aireación y un 60% de material, y eso lo va detectando, y el ultrasonido pulmonar es sumamente sensible a los cambios de aireación, mejor que la auscultación, mejor que cualquier radiografía. A tal punto que a medida que va perdiendo aire, por ejemplo, en las consolidaciones en las que el pulmón se vuelve más denso, con un apenas 10% de aireación, prácticamente ya estamos viendo el pulmón tal cual es. Hasta antes de aquí, las imágenes del ultrasonido pulmonar son meramente artefactuales, pero a partir de aquí ya son imágenes reales, en las cuales podemos ver el pulmón como vemos el corazón, como vemos el hígado, como vemos el vaso, como vemos el riñón. Antes de esto solamente es artefactual.
Y así, por ejemplo, en una atelectasia que se pierde prácticamente el 95% de aire y se vuelve casi de 0.95 a 1 gramos por mililitro de denso el pulmón, prácticamente lo vemos real. Fuera de esto, vuelvo a repetir, es artefactual. Pero, amigos, ¿por qué es importante o por qué es útil utilizar el ultrasonido pulmonar en SIRA, en el síndrome de distrés respiratorio agudo? Ya desde el 2004, el padre de la ultrasonografía crítica, el doctor Daniel Lichtenstein, intensivista francés, describe desde el 84, él empezó a hacer estudios, pero en el 2004 hace un estudio comparativo muy interesante, en los cuales nos dice que el pulmón para el derrame pleural es 92% sensible y 93% específico. Para las consolidaciones, 93% sensible, 100% específico. Y para el síndrome intersticial, como el SIRA de múltiples causas, incluyendo COVID, es 98% sensible y 88% específico. Y vean cuando se compara los números de la auscultación con la radiografía de tórax versus el ultrasonido pulmonar. La ventaja es simple y llanamente, digamos, avasalladora, ¿no? Es muy, muy, muy grande comparado con estos otros estudios o la misma auscultación. Y sobre todo en nuestros escenarios donde hay ventiladores, hay ruidos, etcétera. De tal manera que cuando se compara el ultrasonido pulmonar con el gold estándar, que sigue siendo y seguirá siendo la tomografía hasta este momento, es muy similar la correlación para encontrar derrame pleural que no se ve en las radiografías, para diferenciar entre una telectasia y una consolidación neumónica, por ejemplo, para detectar incluso síndrome intersticial mucho antes de su expresión clínica o radiográfica, el ultrasonido pulmonar es sumamente sensible. ¿Qué es lo que vemos, compañeros, en COVID? Esto, bueno, ha sido enorme la cantidad de publicaciones que se han hecho, pero muchos de los clásicos nos dicen que, comparando con la tomografía de tórax, por ejemplo, en cuestión del tiempo en el cual se van desarrollando los diferentes patrones en la tomografía, vemos que a partir del 4.º día empieza a haber opacidades en vidrio despulido, en el 8.º día empieza a haber el famoso patrón en empedrado, consolidaciones por ahí del día 12, 18, y poco a poco van regresando estas lesiones, ¿no? Estos estudios nos han demostrado que hay una correlación entre el tiempo de inicio y cómo van apareciendo las diferentes lesiones en la tomografía. Y estos estudios clásicos que salieron recientes también de los colegas chinos, una correlación importante de los hallazgos tomográficos con los datos clínicos que va presentando el paciente. Hay una importante correlación en esto. Y este estudio clásico de los cambios histopatológicos que realizaron los coreanos del Annals of Internal Medicine, en los cuales tomando biopsia de las opacidades en vidrio despulido, nos dicen que encuentran a nivel histopatológico algo que ya sabíamos en otras patologías: daño alveolar difuso, exudados intraalveolares fibrinosos, fibrosis intersticial. Y vamos a ver qué pasa cuando insonamos esas lesiones. Otros estudios, como este clásico de las primeras autopsias en Nueva Orleans nos dicen que en el edema hay edema pulmonar no cardiogénico desde el punto de vista macroscópico, hay hemorragias en parches. Pero ¿qué sucede cuando aplicamos sonido a estas lesiones? Para esto tenemos que irnos a la génesis del principal artefacto, la esencia del ultrasonido pulmonar en los síndromes intersticiales, que son las líneas B. Pero ¿cómo se generan? Sabemos que el aire ejerce una gran impedancia acústica, que no es posible insonar el aire, por eso el pulmón no es factible de insonación. Pero a medida que va perdiendo aireación y aumenta el tejido fibrinoide o el agua extravascular pulmonar en el caso de aumento en las presiones hidrostáticas o aumento en la permeabilidad vascular pulmonar en los casos de SIRA, al aumentar esta agua o este líquido, este material se vuelve como un canal sónico por donde el sonido ahora sí puede penetrar al pulmón. Originalmente era rechazado, pero ahora sí puede penetrar al pulmón, pero debido a la gran diferencia de impedancia acústica entre el aire y ese material, las ondas de sonido son reflejadas en diferentes y múltiples direcciones, de tal manera que la máquina
lo va expresando y lo va traduciendo en pequeños puntos horizontales, que uno tras otro dan la apariencia, al estar tan juntos entre sí, de una sola línea hiperecogénica vertical, a la cual denominamos líneas B, y que las recomendaciones internacionales basadas en evidencia del 2012 del doctor Giovanni Volpicelli nos dice que estas son las características de las líneas B, que no me voy a detener, y que en su conjunto más de 3 nos dan origen al síndrome intersticial, que es la base sonográfica de los pacientes con COVID y en general en los pacientes con edema pulmonar, tanto cardiogénico como neumogénico. El síndrome intersticial puede ser focal o difuso si está en ambos pulmones, y si es difuso puede ser homogéneo como en el edema pulmonar hidrostático o heterogéneo como en el caso del SIRA, en el cual se van combinando zonas de aireación con zonas de vidrio despulido o de pérdida de la aireación. De tal manera que el doctor Gino Soldati, este gran italiano, nos dice que hay diferentes tipos de líneas B dependiendo de las patologías y dependiendo también de la densidad del pulmón y de cómo va disminuyendo su aireación y aumentando su densidad, desde líneas B separadas con modulación hasta sin modulación, pasando por las líneas B confluentes, que es cuando muchas líneas B se unen de tanta agua extravascular que hay y se forman como una sola banda, que son las líneas B coalescentes y que en algunos papers lo mencionan como signo de cascada y otras cosas que no son oficiales desde el punto de vista de las recomendaciones internacionales en el tema de la nomenclatura. Y así pasamos, a medida que va aumentando densidad, al pulmón blanco, que es el preludio propiamente a la consolidación, dependiendo de cómo va perdiendo justamente el pulmón aireación. Y vuelvo a repetir, desde el punto de vista normal, cuando el pulmón está aireado, como el de ustedes y el mío, encontramos este pulmón de aireación normal basado en líneas A, y a medida que el pulmón va perdiendo aireación, va pasando por estos tipos de patrones, desde el intersticial white lung hasta la pérdida completa de la aireación y de por la consolidación o por atelectasis. Y así hay una gran correlación entre el ultrasonido pulmonar, los hallazgos encontrados en tomografía y los hallazgos histopatológicos. Vamos a revisar un poco de los casos que tenemos actualmente o que hemos tenido en la clínica 4 del Seguro Social. Este ejemplo 1, tomando en cuenta la tomografía. Vamos a pensar que ustedes insonan o que insonamos la parte en la cual el pulmón está aireado. Como ustedes pueden observar en esta tomografía, esta zona aireada. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el ultrasonido pulmonar? Pues un patrón de aireación, entre comillas, normal, con una línea B, que es ese artefacto horizontal, producto de la concentración de sonido en la superficie pulmonar y que además es móvil por el aire dinámico que está por debajo, y a la cual se denomina línea pleural. Y que debido a que el sonido rebota, va dejando una estela por reverberación de eco, al cual le denominamos líneas A, que son esas líneas hiperecogénicas horizontales equidistantes entre sí. Este es un patrón de aireación normal que podemos encontrar en el SIRA porque también hay zonas de aireación, ¿no? Como es propiamente el fenotipo del SIRA, y de ahí viene el tema del baby lung y demás, ¿no? Esas zonas bien aireadas que es donde mayor impacta la energía del ventilador. Las líneas A, pero ¿qué pasa cuando insonamos las áreas con opacidades, con lesiones en vidrio despulido? Pues entonces ya encontramos anormalidades en la línea pleural y aquí aparecen las líneas B que hemos estado describiendo, por ejemplo, en esta placa, no en otro paciente. Si nosotros insonamos las zonas aireadas, podríamos encontrar un patrón de aireación normal, sin embargo, es frecuente encontrar ya líneas B porque el ultrasonido es muy sensible, incluso más que por las propias manifestaciones clínicas, y podemos encontrar ya líneas B, aunque no las veamos en la radiografía propiamente como lesiones, adelantándose a lo que va a venir, ¿de acuerdo? Y así, si nosotros seguimos insonando, pues vamos a encontrar líneas B coalescentes en todas estas zonas de aireación y zonas no aireadas, como podemos ver en esta radiografía. Líneas B y más líneas B coalescentes. Igual
en esta ocasión, como vemos ahí en las diversas imágenes, zonas de consolidación, zonas aireadas combinándose con líneas B coalescentes. Como este otro caso, pacientes que tenemos en prono-vigil, ¿verdad? El cual es muy fácil insonar por la misma razón de que están volteados, podemos insonar las partes posteriores con gran facilidad y podernos dar cuenta de cómo está realmente la aireación. Por ejemplo, aquí otra paciente en el cual podemos observar muy importantemente lesiones en la línea pleural, líneas B coalescentes, algunas consolidaciones que se le denominan, pues es un pleonasmo decir consolidaciones subpleurales porque en realidad todo lo que está para que se pueda ver por el ultrasonido tiene que estar por debajo de la pleura. De otra manera no se ve nada, ¿verdad? Porque precisamente el sonido impide, el aire impide la propagación del sonido y así podemos encontrar diversas consolidaciones dependiendo de dónde estemos insonando. Como vemos acá, igual un gran patrón en vidrio despulido. Estas líneas B, el doctor Daniel Lichtenstein les denomina glass rockets, haciendo alusión a las lesiones en vidrio despulido. Vean algunos, una pleura enferma muy importante, y les digo consolidados, que está mal dicho el término subpleurales porque tiene que ser subpleural, de otra manera no se ve. Si no está tocando la pleura, no vamos a ver nada, ¿ok? Y así tenemos diferentes casos, ¿verdad? En nuestra clínica, en la que hemos visto consolidados muy importantes, combinando algunas veces con derrame pleural, atelectasias por compresión. Así tenemos diferentes patrones, pero prácticamente todos tienen en común las líneas B coalescentes, los consolidados subpleurales, atelectasias y demás. Y así, como ustedes pueden ver, son muy semejantes, algunos que otros con derrames pleurales, podemos encontrar por ahí algunos otros hallazgos, pero básicamente todos comparten las líneas B coalescentes con consolidados subpleurales, consolidados en las bases, etcétera, ¿no? Algunos grandes consolidados como este de aquí, ¿no? En el que le ponemos el Doppler color y no se ve nada, precisamente porque hay gran componente trombogénico en esas consolidaciones, derrames pleurales, grandes consolidados con broncograma aerodinámico, etcétera, y así sucesivamente. Algunos artículos, por ejemplo, del doctor mismo Giovanni Volpicelli, nos sugiere que utilicemos patrones o scores de aireación para ir de alguna manera nosotros haciendo más objetiva la pérdida o la ganancia de aireación. El grupo de la doctora Silvia Mongoy y del doctor Mojoli, que son parte del grupo de GRIP, los cuales hemos tenido una gran colaboración con ellos. De hecho, la doctora Silvia Mongoy ha estado aquí en México en algunos cursos. Nos sugieren que una pérdida de aireación de menos 12 puntos es importante considerar ya el iniciar el soporte ventilatorio. Y este estudio, digamos, comunicado del doctor Giovanni Volpicelli, que es el que ven ustedes aquí, al cual hemos tenido, es autor de las recomendaciones internacionales basadas en evidencia del 2012, y que estuvo aquí, ya ha estado aquí en Monterrey en 3 ocasiones, la primera vez en el Doctors, la segunda en el San José, la tercera en el Muguerza recientemente, y la doctora Luna Gargani, cardióloga, el doctor Giovanni Volpicelli es urgenciólogo, nos dicen que podemos encontrar en las fases tempranas por COVID un signo que él lo considera temprano de COVID, que es lo que él llama el rayo de luz, en el cual consiste en que la pleura está prácticamente, como ustedes ven, sana, y se observan líneas B coalescentes como que entran y desaparecen. Eso es, digamos, el rayo de luz como un signo, digamos, temprano, ¿no? Que le ha llamado así el doctor Giovanni Volpicelli. ¿Qué es lo que hemos encontrado en nuestra clínica con cerca de 40 pacientes insonados? El 100% tiene anormalidades en la línea pleural porque es un grupo muy selecto de pacientes con CIRA. Encontramos líneas A prácticamente también en el 100%, puesto que es un patrón heterogéneo, ¿verdad? Del CIRA. Encontramos líneas B en varios patrones, prácticamente en todos los pacientes, consolidados igual, subpleurales en la gran mayoría de los pacientes, y llegamos a tener derrame pleural en muy pequeña cantidad,
nada más en el 7.5% y algunas veces hemos encontrado neumotórax hasta en el 5%. Vamos a apagar nuestros micrófonos, los que lo tengan encendido, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el principal rol, en resumen, del ultrasonido pulmonar? En el triage, pues nos permite diferenciar entre un paciente que pudiera complicarse o no, que tiene o no neumonía, esto desde luego en el ambiente prehospitalario ni se diga, en el sospecha diagnóstica en el departamento de urgencias, como parte del monitoreo, como parte del monitoreo de la ventilación, del destete, etcétera. Voy por ahí si podemos apagar el micrófono, los que lo tengan encendido, por favor. Muy bien. No olvidar que el ultrasonido pulmonar es excelente para poder diferenciar entre el edema pulmonar cardiogénico del no cardiogénico. Perdónenme, voy a tratar de silenciar porque por ahí está alguien con su micrófono encendido. No puedo, en fin. Déjenme ver. No. No veo quién lo tiene encendido. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el ultrasonido es excelente para diferenciar entre el edema pulmonar cardiogénico del no cardiogénico, y eso lo podemos ver, ya el doctor Gino Soldati y otros italianos nos dijeron cómo hacerlo, y esto es relativamente sencillo, por eso de ahí su gran utilidad. Si encontramos anormalidades en la línea pleural, es 100% sensible al CIRA y 45% específico, ya que incluso en el edema pulmonar cardiogénico podemos encontrar algunas anormalidades en la línea pleural en la fase, digamos, avanzadas del edema pulmonar cardiogénico. Por eso no es 100% específico. Pero encontrar áreas respetadas o aireadas con combinación con líneas B coalescentes es el fenotipo del CIRA. Por lo tanto, ese patrón heterogéneo es 100% sensible y específico para el CIRA. ¿Por qué? Porque en el edema pulmonar cardiogénico no hay zonas respetadas, es parejo, todos son líneas B. En cambio, encontrar combinación de líneas A con líneas B lo hace 100% específico al CIRA en menos de 3 minutos, muchas veces sin el médico no sabe cómo medir las presiones de llenado con ecocardiografía. Esta es una manera muy práctica de diferenciar entre un edema de altas presiones del que no lo es. Las consolidaciones son muy sensibles también para CIRA y específicas. Muy bien, vamos a la segunda parte, que es hablar del ultrasonido cardíaco enfocado en pacientes con COVID. Hablando del ultrasonido cardíaco enfocado y también el hecho llevado a cabo por el médico no cardiólogo o cardiólogo no ecocardiografista, hay mucho de recomendaciones, de guías que nos dicen cómo debe prepararse el médico, cómo lo debe de hacer y cuáles son los aspectos que debe de tomar en cuenta y qué es lo que debe de ir a buscar el médico que está haciendo ecocardio focal. Como les comento, podemos decir que la ecocardiografía o el ultrasonido cardíaco es básico, que es prácticamente solo estimación visual y que se diferencia del avanzado en el cual el médico no cardiólogo también lleva a cabo cálculos avanzados, pero enfocados al cuidado crítico, cosas que a nosotros nos interesa a pie de cama, como las presiones de llenado, como evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo o derecho, el poder identificar si se trata de una patología crónica o aguda, si el paciente es respondedor a volumen, etcétera. En cuanto al COVID en general el síndrome cardiovascular agudo, nos comentan algunos estudios que se están volviendo clásicos que los pacientes con COVID tienen una alta mortalidad debido a una tormenta de citoquinas y miocarditis fulminante, por ejemplo. Las asociaciones, por ejemplo, la Sociedad de Cardio de Australia y Nueva Zelanda, nos dicen que en pacientes con COVID se puede presentar miocarditis, puede haber infarto, puede haber cardiopatía por estrés, puede haber cardiopatía dilatada, por ejemplo, en pacientes con sepsis o con pacientes que tienen alguna patología crónica, y que es importante descartar de cada una de estas patologías con diversos estudios y demás, pero la ecocardiografía, por supuesto, que puede ser muy útil tomando en cuenta todo lo que está saliendo actualmente de qué es lo que están provocando inestabilidad hemodinámica o choque en estos pacientes. Entonces,
Recientemente, las guías del Surviving Sepsis Campaign enfocadas a COVID nos hablan, según la revisión de algunos estudios recientes de pacientes con COVID, que puede haber daño cardíaco en forma importante, que varios de estos pacientes pueden presentar choque, de tal manera que la utilización de parámetros dinámicos, por ejemplo, para evaluar la respuesta a volumen, resulta sumamente importante. Y la ecocardiografía es capaz de realizar parámetros dinámicos de respuesta a volumen. Como sabemos, los parámetros dinámicos son de mejor área bajo la curva, es decir, mejor combinación de sensibilidad y especificidad que los parámetros estáticos. Los parámetros dinámicos los podemos llevar a cabo perfectamente con ecocardiografía. Por ejemplo, podemos hacer retos de líquidos, el mini reto, podemos hacer, por ejemplo, también la variación del volumen sistólico en base o tomando en cuenta la integral velocidad-tiempo en pacientes con ventilación mecánica, podemos evaluar las velocidades del flujo aórtico y su diferente variación respirofásica, la cual también, como sabemos, es excelente para predecir respuesta a volumen. Podemos utilizar la vena cava inferior con sus respectivas precauciones y situaciones en las cuales pierde sensibilidad y especificidad. Podemos hacer un test de oclusión inspiratoria y expiratoria y sobre todo la prueba madre para evaluar la respuesta a volumen, que es el levantamiento pasivo de piernas, que es 100% específico cuando no hay un cambio significativo en el VTI o la integral velocidad-tiempo posterior a un levantamiento pasivo de piernas. El ultrasonido cardíaco enfocado puede ser de gran utilidad. Sabemos, de acuerdo al estudio ALIVE, que se llevó a cabo con un poco más de 400 pacientes con SIRA, que el 53% de estos pacientes están asociados a falla circulatoria. El deterioro de estos pacientes está asociado a falla circulatoria y el 27% de estos van a tener incluso falla del ventrículo derecho relacionada al SIRA. ¿Y esto por qué? Porque ya sea el SIRA por sí mismo y la ventilación mecánica llevan un aumento importante de la presión arterial pulmonar por aumento en la poscarga del ventrículo derecho, y esto puede llevar al paciente a lo que se conoce como cor pulmonale agudo, en el cual el ventrículo derecho dilata y desplaza el septum hacia el ventrículo izquierdo, dándole lo que llamamos o lo que conocemos como forma de D del ventrículo izquierdo o D-sign o D-shape, ¿no? Esto lo hemos visto en la clínica, por ejemplo, en pacientes con neumonía por influenza H1N1, lo hemos visto el septum paradójico en pacientes con neumonía por Acinetobacter, lo hemos visto en pacientes con neumonía por neumocistis en nuestra clínica, y esto por sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Sabemos por estudios de los franceses que hay una prevalencia del 20 al 25% de los pacientes con ventilación mecánica, incluso llevándolos con metas protectoras. Estos pacientes pueden tener cor pulmonale agudo hasta en un 20 o el 25%, y si lo presentan es un factor de riesgo independiente de mortalidad. Por eso es muy importante. Y si esto se asocia a sepsis, por supuesto que también la mortalidad es mucho mayor. De tal manera que la neumonía por sí misma es un factor de riesgo independiente para que el paciente presente cor pulmonale agudo. Y el doctor Antoine Villiers-Baron de Francia nos propone un score ante la pregunta de si se puede o no predecir cor pulmonale agudo en pacientes con SIRA. Y él nos dice que efectivamente se puede predecir que un paciente con neumonía de COVID o de otra etiología puede llegar a presentar cor pulmonale. Si tiene neumonía es un punto, si la driving pressure es mayor de 18 es otro punto, si la PAFI es menor de 150 es otro punto, y si el CO2 es mayor de 48 es otro punto, y de tal manera que podemos nosotros establecer el riesgo en base a este puntaje. ¿De acuerdo? Según estudios recientes, estos reportes de casos de pacientes con COVID nos dicen que el cor pulmonale sí puede ser una causa importante de deterioro hemodinámico y llevar a los pacientes a choque obstructivo, por lo tanto es importante saberlo diferenciar. Y algunos otros estudios también en pacientes con COVID, cuando los comparan, por ejemplo, con pacientes con influenza, se han demostrado que en pacientes con COVID puede haber hasta un 17% de los pacientes presentar falla del ventrículo derecho o cor pulmonale agudo, y en los pacientes con influenza hasta un 40%.
48%. Y eso es cierto, nosotros lo hemos visto, casi siempre el pulmón del paciente con influenza es más rígido y esto aumenta más las resistencias vasculares pulmonares, es más difícil de ventilar, tiene menos compliance y más elastancia, y esto puede seguramente aumentar más la poscarga del ventrículo derecho, y quizás por eso los pacientes con influenza tengan mayor porcentaje de cor pulmonale agudo. Sin embargo, por ejemplo, en pacientes de nuestra clínica lo hemos llegado a ver, y ahorita les explico más o menos en qué porcentaje. Por ejemplo, esta paciente también presenta cor pulmonale y presenta septum paradójico, pero curiosamente lo presenta solamente en early diastole, es decir, en la fase inicial de o diástole temprana, y solamente cada 3 latidos. Pero, por ejemplo, este otro paciente con cor pulmonale franco, en el cual nosotros hemos podido buscar la presencia de foramen oval, el cual se puede hacer evidente por el aumento de las presiones intracavitarias del lado derecho, y encontramos septum paradójico por hipertensión pulmonar e incluso disfunción sistólica del ventrículo derecho con un cambio de área fraccional del 14%. Todo eso lo podemos evaluar y lo hemos hecho en los pacientes de nuestra clínica. Algo que es muy frecuente en nuestra clínica es que prácticamente los pacientes que se pueden y tienen indicación de pronar lo hemos estado haciendo. Y esto ha facilitado mucho el poder, digamos, progresarlos hacia una mejor mecánica pulmonar y una mejor oxigenación. Y la pregunta es si nosotros podemos hacer eco transtorácico en pacientes con prono. Y la verdad es que sí. Ya algunos reportes nos habían dicho desde hace algún tiempo que sí es posible y sí es factible hacer ultrasonido cardíaco o ecocardiografía en pacientes con prono. Nosotros lo hemos hecho desde hace varios años. Esto desde luego no es un paciente con COVID, porque obviamente no tenemos ahí ninguna protección. Y vean como si es factible obtener algunas, sobre todo la ventana apical. De hecho, no se puede obtener otra ventana colocándonos, en mi caso, porque yo así aprendí de mis maestros, tomando el transductor con la mano izquierda. Sabemos que hay centros que lo están proponiendo con la mano derecha, pero realmente depende de cada quien, ¿no? Y en una vista apical, que es la única que se puede obtener en los pacientes con prono, podemos obtener datos que son muy importantes para el intensivista, como son las presiones de llenado en base al flujo transmitral, la función sistólica del ventrículo derecho, podemos medir el ventrículo derecho, etcétera, y incluso podemos evaluar la respuesta a volumen viendo la variación respirofásica del VTI o de la integral velocidad-tiempo obtenida en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. De tal manera que es factible realizar ultrasonido cardíaco enfocado en pacientes en prono, y eso lo dice el doctor Maurizio Cecconi recientemente, que sí es posible hacer un transtorácico y nos da, no todo, desde luego, pero sí suficiente información que es útil para el intensivista. Y vean, aquí estoy con un paciente en prono, con la mano derecha yo puedo manipular el eco, y aquí está mi careta, bien mono yo. Y aquí el ultrasonido con la mano izquierda, evaluando al paciente, ¿no? Entonces sí es factible y obtenemos los principales datos que nos son útiles. De tal manera que después de 40 casos evaluados hasta el día de ayer, de mi guardia de ayer propiamente, les puedo decir que en el 100% digamos, podido insonar, bueno, el 75% lo hemos hecho en supino, lo he hecho en supino, y el 25% de estos lo he tenido que hacer en prono. Y cuando lo hago en prono, el 40% ha sido una mala ventana, en el 22% he obtenido una ventana subóptima y en el 40% una ventana óptima. Desafortunadamente no es el 100% como quisiéramos, pero bueno, son de las limitaciones que desde luego tiene la ecocardiografía. Y si nos vamos a estudios de otros colegas, por ejemplo, estos canadienses que recientemente, cardiólogos que publicaban en el Circulation, en base a 100 pacientes, ellos encontraron disfunción del ventrículo derecho hasta en el 39%, que se me hace muy alto, un eco normal en el 32%, en el 16% tienen disfunción diastólica y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo solamente el 10%, y eso sí concuerda con lo que hemos visto nosotros, que ahorita les voy a mostrar. Pacientes con valvulopatía hasta en el 3%. No sé si tengan más
porcentaje de pacientes con disfunción del ventrículo derecho porque no estén ventilando adecuadamente y no estén respetando, digamos, las metas de ventilación protectiva, no lo sé, probablemente, ¿no? Otros hallazgos ecocardiográficos publicados recientes nos dicen que en el 89% la función sistólica es normal, pero encuentran hasta un 41% de dilatación del ventrículo derecho, que también se me hace demasiado, y 27% disfunción del ventrículo derecho sistólica, ¿no? Entonces, les comento de nuestros casos. Esto significa que no he podido insonar al paciente. Los demás, como ustedes pueden ver, sí, y podemos encontrar, por ejemplo, aquí disfunción sistólica del VI, podemos encontrar algunas patologías valvulares, estos pacientes que tienen esta X, quiere decir que no se pudieron insonar, pero podemos encontrar hallazgos interesantes, por ejemplo, esta paciente con un trombo en aurícula derecha, como podemos ver aquí, este paciente con, por ejemplo, con un derrame pericárdico, ¿verdad? Como vemos acá, que el cual resultó ser hemorrágico, ¿verdad? Y lo pudimos evacuar, pero bueno, era un derrame hemorrágico que muy interesante de ver qué pudiera ser. Y algunos pacientes con disfunción del ventrículo derecho, pero la mayoría con función sistólica del ventrículo izquierdo casi prácticamente normal. Estos, por ejemplo, son pacientes en prono y ustedes pueden ver cómo la ventana es pues bastante aceptable, la ventana apical, ¿no? Y así les puedo decir que del 40%, de los 40% pacientes que llevamos hasta el día de ayer, en el 75% les he podido hacer un eco transtorácico y en el 25% no he podido hacerles ningún tipo de ventana, ¿no? Incluso con prono o sin prono, hay pacientes que no se les puede ver absolutamente nada, ¿no? El ventrículo izquierdo normal hasta en el 61%, que coincide con lo que se ha estado publicando, 2.5% pacientes con valvulopatías, son pacientes jóvenes. Ventrículo derecho dilatado hasta en un 7.5%, lo que habla bien de nuestro equipo, que sabemos ventilar a los pacientes con una estrategia protectora al ventrículo derecho. Y en el 95% hasta con disfunción diastólica, lo cual llama muchísimo la atención, como sabemos, y de acuerdo a algunos estudios como del doctor Sanfilippo, metaanálisis que nos demuestran que la disfunción diastólica es un factor de riesgo importante de muerte en los pacientes que están críticos, ¿verdad? La disfunción diastólica, el tener el ventrículo izquierdo rígido por sepsis o por la razón que sea, puede ser deleterio a los pacientes. Y eso sí lo vemos hasta el 95% de nuestros pacientes. Bien, ya para terminar la última parte, otras aplicaciones rápidamente de lo que se le puede encontrar. Hay varias, pero me voy a enfocar, digamos, a las más interesantes, pues desde luego los accesos vasculares. La evidencia es sumamente importante de cómo la eficacia y la seguridad del ultrasonido para colocar accesos vasculares es superior a los métodos tradicionales. Obviamente lo que se trata es evitar esto, múltiples y múltiples punciones que todavía desafortunadamente lo llegamos a ver y que terminan justamente, en el mejor de los casos, en neumotórax, si no es que en hemoneumotórax y demás. El no utilizar el ultrasonido puede llevar a hematomas que pueden incluso desplazar la vía aérea y complicar al paciente en la ventilación y que pueden terminar en cirugía por una punción de la carótida, por ejemplo, por no utilizar el ultrasonido al colocar un acceso vascular. En COVID-19, en pacientes con COVID es muy importante colocar un acceso vascular con ultrasonido porque un neumotórax en un paciente con SIRA suele ser fatal. Y en los pacientes con COVID ni se diga porque muchas veces están anticoagulados y tener que llegar a una sonda pleural puede ser muy complicado por el riesgo de hemorragia y demás. Nuestra recomendación es que se utilice el abordaje del tronco brachiocefálico de la vena innominada. ¿Por qué? Porque a este nivel la vena no colapsa y los pacientes con COVID generalmente están con un notable esfuerzo respiratorio y están colapsando tanto la subclavia como la vena yugular y eso puede dificultar muchísimo la colocación de acceso vascular incluso con ultrasonido. En cambio, utilizar o llegar a hacerlo a través del tronco brachiocefálico es bastante útil porque lo hacemos en plano, es decir, vamos a ver en todo el trayecto la aguja, de tal manera que el pulmón queda muy alejado de la aguja, a diferencia del yugular o del subclavio, el pulmón queda muy alejado, no
está en el plano de la aguja. Por lo tanto, es muy seguro y es poco probable puncionar el pulmón. Y además, otra cosa importante, a este nivel, el diámetro de la vena, del tronco, es mucho mayor que la yugular y mucho mayor que la subclavia, de tal manera que es más fácil poderlo puncionar. Y desde luego utilizar catéteres centrales de inserción periférica resulta muy útil por el riesgo, por la disminución del riesgo que esto implica, ¿verdad? Así pues, eso es, digamos que lo más importante. Ahora bien, el colocar accesos vasculares en posición prono puede llegar a ser necesario. Pacientes muy obesos, ¿verdad?, que no podemos regresar a la posición supino solamente para colocarles un catéter. Por ejemplo, como estamos aquí colocando un Majorcar en una paciente obesa con que está en posición prono. Esto no es nuevo, esto sí se ha estado describiendo en algunos artículos. Digamos, no es tan común, pero es posible hacerlo. Pero no se podría hacer, o al menos lo creo muy difícil, sin la ayuda del ultrasonido. De tal manera que los pacientes con prono resulta sumamente útil, ¿no? Como lo vemos aquí, también es posible poner en los pacientes que están en prono accesos vasculares y particularmente incluso un catéter Majorcar en la vena poplitea en los pacientes que están en prono. Este lo pusimos la semana pasada, una paciente de 120 kilos que requería urgentemente un catéter Majorcar, que el pronarla iba a significar, el voltearla a la posición supino iba a ser tremendamente difícil. Además, se iba a inestabilizar con parámetros súper altos, lo que implica el recurso humano en la noche y demás. Y colocar el catéter Majorcar en la subclavia ha resultado hasta la fecha, la paciente se sigue modalizando con un catéter Majorcar en la poplitea y está descrito en pacientes con COVID, curiosamente, de este año, ¿no? Entonces, esto es algo que definitivamente es muy, muy recomendable, ¿no? Aquí vemos la poplitea, ¿no? Diferenciando entre la arteria y la vena. Aquí en eje longitudinal, la vena poplitea. Vean, se ve bastante bien, o sea, no es difícil. Es más, yo diría que es más seguro y hasta más fácil funcionar la vena poplitea. Desde luego, siempre y cuando sea por ultrasonido. ¿No? De otra manera yo lo veo imposible. Otra utilidad del ultrasonido, pues desde luego es en los neurocríticos. En el caso del paciente con COVID, si hay alguna situación que los pacientes lo está llevando al daño neurológico, nosotros podemos evaluar el nervio óptico, la línea media, utilizar el Doppler transcraneal. A manera de conclusiones, queridos colegas, les puedo decir que, bueno, el ultrasonido es una excelente y noble herramienta, pero tiene la ventaja de que es operador dependiente, por lo tanto requiere entrenamiento y experiencia. Mucho entusiasmo, pero poca preparación, desafortunadamente. Requiere entrenamiento, porque si lo haces o estás medianamente entrenado, puedes llevar a los pacientes o puedes tomar malas decisiones que puedes empeorar a los pacientes. Agregar un inotrópico cuando no era necesario, agregar volumen cuando no era necesario. Entonces, es muy importante tener entrenamiento y experiencia. Afortunadamente, cada vez es más disponible, es portable y amigable. Es importante considerar que lo que les comento, que sin un adecuado entrenamiento y supervisión puede resultar en errores diagnósticos y del manejo. Es importante que el médico tenga suficiente experiencia. Si no, utilizar entonces otros métodos. No es necesario utilizar ultrasonido. Hay muchos otros métodos, porque que el médico no preparado haga ultrasonido puede ser riesgoso. Ningún sistema de monitoreo puede mejorar el resultado final, como sabemos, a menos de que se acompañe de un tratamiento importante. Bueno, pues esto es todo. Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a visitar nuestros distintos sitios. Muchas gracias. Les agradezco. Voy a salir de la pantalla y voy a